En este momento vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguien desea formular a nuestros panelistas, por favor levante la mano que enseguida le haremos llegar el micrófono. Por favor, tenga la amabilidad, si se pone de pie, se identifica y nos ayuda con la pregunta. Buenas tardes a todos, felicitando a la Secretaría del Poder en Mercado por el evento, a los participantes aquí presentes, especialmente a los estudiantes y a los señores panelistas. Mi pregunta va para el señor economista, miembro de UNASUR, quien planteó la estrategia de las cadenas sociales de valor e integración regional. Usted manifestó sobre los mecanismos que está implementando UNASUR con la finalidad, dentro de varios, el poder promover y reconocer la agricultura familiar. Nuestros países básicamente se caracterizan por la producción agrícola familiar y la agricultura familiar es una de las actividades que mayor empleo genera, especialmente en las áreas rurales. En ese sentido, ¿qué es lo que está preveyendo la UNASUR o cuáles son los mecanismos que está preveyendo con la finalidad de que la agricultura familiar se mantenga en nuestros pueblos? Y claro que sí, considerando las innovaciones tecnológicas que se pueda realizar y cómo prever o enfrentar esos monopolios, especialmente de grandes transnacionales como Monsanto, que ahora se ha unido, ¿no es cierto?, con otra multinacional y han formado un solo monopolio, y cuya pretensión va a ser justamente imponer sus productos o sus formas de producción transgénica en nuestros países, y que se convertiría en una amenaza para especialmente la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, tal como ocurrió en México, ¿no es cierto?, donde desapareció justamente, y lo dijeron aquí, el maíz, que es el alimento principal especialmente de nuestros pueblos. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Por favor. Bueno, mi pregunta va dirigida para el expositor de UNASUR y también para el de la superintendencia. Quiero, en el caso de la superintendencia, saber qué es lo que específicamente está haciendo la superintendencia respecto al tratado a suscribirse con la Unión Europea, que precisamente lo mencionó usted. Me preocupa mucho porque yo veo que la competencia, o sea, los operadores económicos que existen en el país, no solamente de la economía popular y solidaria, que creo que van a ser los más afectados, sino los operadores económicos del mismo sector público y del mismo sector privado van a resultar severamente afectados. Y me parece que es beneficioso para ciertos sectores que buscan especialmente no tener limitaciones de acceso, de aranceles, etcétera, etcétera, como por ejemplo el sector florícola, o el sector bananero, que está consolidado en el país. Pero para los otros sectores que están en formación y que tienen severas complicaciones para obtener precisamente mercado interno, peor aún, piensan en un mercado exterior, ¿qué está haciendo la superintendencia para defender y evitar, porque la superintendencia tiene competencia para emitir criterios respecto a tratados internacionales que versen sobre elementos de competencia, ¿qué está haciendo específicamente para evitar que esos problemas se den? Y al expositor de la UNASUR, mi pregunta va en algo relacionada con eso también. El hecho de que se suscriban convenios internacionales o tratados de comercio, en este caso, va a limitar también la posibilidad de integración como tal. Y la UNASUR debería, supongo yo, estar preocupada del elemento de cómo resulta que cada país que va suscribiendo por sus lados en justificación de su soberanía, tratados comerciales como este tipo se van aislando cada vez más o se van yendo cada vez más lejos del tema de integración como región, porque bien o mal, lo que acuerden internacionalmente va a limitar las posibilidades de integración comercial interna que pretende o que pretendería a muy largo plazo una iniciativa como era la UNASUR. No sé si sigue siendo
Gracias. Gracias. ¿Alguien más, tal vez? Procedemos entonces, por favor, con las respuestas. Bien, creo que las dos tienen algo que ver y empezaré por la segunda. Sigue siendo UNASUR, ¿no? Seguramente. Hay un tema en los acuerdos que son firmados con países extrarregionales que es importante. Primero, es una decisión de los países, ¿no? No hay nada en UNASUR que limite cualquier tipo de estos acuerdos comerciales que son firmados. No está. Por lo contrario, el objetivo es conciliar las políticas de inserción internacional de cada uno de los países con políticas de integración regional. Los acuerdos de libre comercio, parte de ellos limitan posibilidades de los gobiernos ejecutar en políticas públicas y políticas públicas para el desarrollo económico también. Es evidente eso. Hay limitaciones, por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, que fue la presentación anterior, y hay también limitaciones en uno de los temas que incluso estaba en los slides, que es uno de los principales para el desarrollo de cadenas sociales de valor, que es el tema de las compras públicas, ¿no? Porque los tratados de libre comercio, no obligatoriamente, pero casi todos ellos traen restricciones para los estados desarrollar en políticas de compras públicas, particularmente de compras públicas locales. Y ahí voy juntando con la otra pregunta de la agricultura familiar, este es uno de los principales instrumentos que el Estado tiene para promover agricultura familiar, ¿no? Hacer una discriminación positiva en las licitaciones. Por ejemplo, si un pequeño productor difícilmente va a disputar una gran licitación de venta de alimento para una escuela, ¿sí? Porque siquiera sabe dónde está el llamado a concurso, no va a tener un abogado para ayudar a hacer la presentación de la propuesta, etc. Entonces los gobiernos muchas veces determinan políticas para que se accese, que ese pequeño productor tenga posibilidad de suministrar el Estado, particularmente para compras locales. Eso tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas. Este es un punto central con la institución que comenté que trabajamos el tema de agricultura familiar, que es la red especializada en agricultura familiar del Mercosur. Esto fue bastante utilizado en Brasil, bastante utilizado en Uruguay, bastante utilizado ya en Argentina y dentro del Mercosur de forma articulada, ¿no? La REAF participa de nuestras actividades y participa de todas sobre este tema de cadenas sociales de valor. Ahora, la agricultura familiar no es, quizá no sea, es importante, es la que más genera empleo, pero para el comercio exterior, por ejemplo, de la región, no es la principal, ¿no? Entonces ahí podemos dividir bien claramente los dos tipos de agricultura y debe haber políticas públicas específicas para cada uno de ellos, en mi visión. La agricultura familiar mucho más para el alimento que está en la mesa de las familias directamente, ¿no? Y la mayor parte de los alimentos que los suramericanos consumen son frutos de la agricultura familiar. En Brasil, por ejemplo, más de un 70%. Ahora, por otro lado, hay la grande agricultura o el agrobusiness, como quieren que llame, que también es importante para las exportaciones de la región, es importante para el desarrollo también, tiene una cantidad de tecnología, incluso tecnología desarrollada en la propia región. Ahí se puede, vinculada al agronegocio, también se puede desarrollar políticas públicas importantes específicas para eso. Una de ellas, ya comenté, que es el tema de los fertilizantes, pero hay los temas logísticos también, ¿no? Ustedes saben, y voy a comentar bien rápido sobre eso porque no hay tanto tiempo,
pero en general las cadenas de estos sectores son controladas por empresas multinacionales y pocas de ellas con poca competencia. Entonces el agricultor recibe, cuando no hay crédito público, que ocurre muchas veces, recibe la posibilidad de financiamiento de la propia empresa, o otras veces esto es articulado con el Estado, para comprar determinada semilla que muchas veces es transgénica, o sea, no puede ser reproducida después. Y esta semilla depende de algunos defensivos agrícolas, ¿no?, que solo la propia empresa tiene, y después es la propia empresa que hace la distribución en el mercado internacional. O sea, dentro de la cadena de la soya, del maíz y de otros productos agrícolas, la parte que hay de agregación de valor en la producción ahí del agricultor es muy pequeña comparada a parte del desarrollo tecnológico, de la propiedad intelectual, de las semillas y de los fertilizantes y después en la distribución. Muchas veces menos de un 15% de la agregación de valor está en la propia producción, un 85% está en estos otros contenidos. Claro que para el tema de seguridad alimentaria y nutricional de la región y para la propia inserción internacional es una limitante, pero la región ya se mostró, no voy a tener tiempo, después podemos conversar personalmente para desarrollar un poco el argumento, pero la región ya demostró que tiene capacidad de desarrollar productos adecuados a nuestra situación climática, nuestros recursos naturales que son bastante favorables, y esto no es, en mi visión, no está en contra las políticas públicas tan importantes que llega más directamente a la gente, que genera más empleo, que tiene más potencial incluso de integración regional que comenté, que son los temas relacionados a la agricultura familiar. Son dos sectores que la región tiene una ventaja comparativa tremenda por factores naturales y también por el desarrollo tecnológico de los últimos 50 años, más fuerte en unos países que en otros, que deben ser trabajadas, en mi visión, de forma complementaria, no excluyentes. Bueno, gracias por la pregunta. Primero, me gustaría separar cuáles son las funciones específicas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Partiendo por nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre es Superintendencia, no es Secretaría. ¿Por qué esta definición? Porque la definición de superintendencia está dentro de la Constitución de la República del Ecuador y somos órganos de control. Una secretaría, en cambio, pertenece a la función ejecutiva y es parte de la definición de políticas públicas. Es decir, la superintendencia, en primer lugar, es una autoridad de control. No es una autoridad de regulación y tampoco genera políticas públicas. Cierto es que nuestra ley nos da dentro de nuestras atribuciones la prevención, pero la prevención de conductas anticompetitivas. Es decir, nosotros no tenemos atribuciones en lo que tiene que ver con políticas de comercio internacional. Sin embargo, sí hemos estado participando, por ejemplo, en el tratado que muchos de ustedes a lo mejor no conocen, se está negociando con Corea del Sur. Hay un tratado con Corea del Sur que se está negociando actualmente y en los cuales existe todo un capítulo que se refiere a competencia. Porque los países ven que la competencia es algo importante dentro del comercio internacional. Ahora bien, dentro del acuerdo con la Unión Europea, cierto es, pueden haber sectores que se vean beneficiados como también otros sectores que se vean perjudicados. Lo que yo creo que es lo más importante es estar informados. Hace pocos meses la superintendencia también aportó para la presentación de un economista coreano que fue en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, no recuerdo muy bien el nombre del... ¿sí? En donde básicamente nos hablaba un poco de la experiencia de Corea del Sur y cómo Corea del Sur fue desarrollándose hasta la potencia que es actualmente. Y sobre todo, lo más importante, lo que yo capté en ese congreso fue básicamente la importancia de estar informados. Es decir, que nosotros conocemos que este acuerdo con la Unión Europea ya va a entrar en vigencia, entonces es lógico y lo más importante es que comencemos a informarnos. Ahora bien, ya dentro de nuestras labores de control, si es que existieran conductas anticompetitivas, nosotros podemos sancionar incluso a empresas extranjeras, siempre que sus conductas tengan un efecto en el país.
Es decir, conductas que se realicen en el exterior con efectos en el Ecuador, nosotros tenemos competencia para sancionarlas. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria, les quiero mencionar que el artículo 10 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado también establece una conducta que se llama abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica. En eso somos uno de los pocos países que tienen este tipo de conductas, en donde lo que tratamos nosotros es de que no existan conductas anticompetitivas por operadores económicos pequeños que dependen de empresas grandes. Por ejemplo, el caso de los supermercados. Los supermercados que la Superintendencia ha realizado varias ferias, incluso un manual, para tratar de prevenir conductas de abuso de poder de mercado en situaciones de dependencia económica por parte de los supermercados hacia los proveedores de estos bienes. Entonces, para que conozcan, las conductas anticompetitivas no solo se dan con transnacionales, también se dan con empresas nacionales. Otra vez, y el llamado de mi exposición es, mantengámonos informados, sigamos consultando, despertemos este interés por estas materias nuevas y, por ejemplo, ahorita no vean personalmente, no vean al acuerdo con la Unión Europea como una amenaza, sino más bien véanlo como una oportunidad. El acuerdo se estuvo negociando desde el 2007, tuvo que pararse en el 2009, en el 2007 se hizo una negociación con Perú, Colombia, Ecuador, en el 2009, Bolivia, en el 2009 nosotros nos salimos de la negociación y hemos tenido que volver a retomar en los próximos años. Entonces me queda la inquietud de si fue algo tan malo para Colombia y Perú, porque lo tuvimos que retomar. Un poco como que nos vimos obligados a tener que hacerlo. Y también algo más, realmente el tema de los acuerdos comerciales es algo que se da en todas partes del mundo. Todos los países tienen acuerdos comerciales con todos los países. Es algo que ya dentro de esta globalización se tiene que ir realizando.